Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien Marcos, muy bien. Qué bueno vernos de nuevo. José, tú y yo no aprendemos. Nosotros somos unos ilusos. Con frecuencia empezamos un tema y nos ponemos de sabrosos a decir que lo vamos a terminar. Pero la verdad es que es tanto lo que hay que decir que se nos va el tiempo y tenemos que hacer más programas de lo que teníamos pensado. Pero eso beneficia mucho a los oyentes. Gloria a Dios. Los beneficia mucho porque no nos quedamos en los aspectos conceptuales que son importantes. Sí. Y lo que queremos es, óigame, hablando acerca de hombres, de hijos, de esposos, seguimos el mismo patrón divino. El patrón divino es, Dios te da el concepto basado en quién Él es y cómo Él quiere que vivamos, basado en su naturaleza, pero Él nos hizo para que vivamos la vida. Así es. Y nos enseña a vivir lo mejor posible, sobre todo que hoy en día no podemos vivir la vida tan plena como Dios planificó por la presencia del pecado. Ay, Entonces, sí. este tema, hablando acerca de las directrices prácticas para orientar a nuestros hijos sobre la sexualidad, no sería tan complicado si no tuviera la presencia del pecado, si no fuera por todas esas malas influencias que tenemos hoy en día. Y Dios en su gracia y misericordia lo que quiere es que usted no tenga excusa de guiar a sus hijos de una manera correcta, de guiar a su propia vida de una manera correcta, porque por ignorancia de lo que Dios dice en su palabra o por ignorancia de falta de educación dirigida o que venga de parte de la iglesia o de los hombres que Dios ha puesto para guiar a su iglesia. Y por eso, hombres de verdad vienen a ustedes siempre con la Biblia abierta, pero también consciente de cómo ayudarles a ustedes a poner en práctica lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. De manera que hoy estaremos continuando con aquellos aspectos prácticos que usted debe tomar en cuenta a la hora de enseñar y orientar a sus hijos con respecto a la sexualidad. El pastor Marcos tiene una cantidad de informaciones en sus investigaciones y sus enseñanzas que él está muy ansioso compartir con nosotros y obviamente para que usted pueda tener esa capacidad de poder ayudar a sus hijos en esa área tan importante. En el programa anterior apenas empezamos con la primera declaración y es que somos nosotros los padres y no otra persona ni una institución los responsables y encargados de enseñar la sexualidad a nuestros hijos. Si usted se siente incapaz, pues capacítese. Pero es mejor que lo hagamos nosotros con los valores bíblicos y no que lo hagan otros con valores totalmente distorsionados. En el día de hoy queremos seguir avanzando. Y lo segundo que queremos decir es que también somos responsables de crear en nuestros hogares un clima de confianza, transparencia y comunicación abierta. Y eso, José, a veces es más difícil porque la misma cultura tiene estereotipos. Por ejemplo, el hombre latino tiende a ser un macho, que es una connotación negativa. Exacto. Pero tiende a ser un hombre que no habla, que no comparte mucho. Eso no ayuda, porque a veces los hijos no se atreven a preguntar, ni se atreven a hablar de ciertas cosas porque el papá se molesta o les llama la atención. Un clima en un hogar donde todos los habitantes de ese hogar, desde papá y mamá hasta los niños, adolescentes y jóvenes, puedan expresarse libremente, no surge de manera automática. Es algo intencional. Es algo intencional, Totalmente José. intencional. Y déjeme decirle, los padres tienen que tomar la iniciativa. Exacto. Tienen que tomar la iniciativa. Si usted va a construir un puente de relación entre usted y sus hijos, que obviamente queremos que sea un puente totalmente duradero, usted tiene que tomar la iniciativa. Los puentes no lo construye la comunidad. Los puentes lo construye el presidente. Sí. Los puentes los construyen los presidentes o los encargados de hacerlo, ¿verdad? Los responsables. Los responsables de hacerlo. Y nosotros somos los responsables de crear ese puente comunicacional
tanto de que nosotros le comuniquemos a ellos lo que queremos que ellos aprendan, como que nuestros hijos nos pregunten. Así es. Si usted tiene un hijo que le pregunta mucho, eso es una señal de que usted ha creado un buen puente. Si sus hijos no le preguntan, es porque están, como pasa con comunidades, que hay un río en el medio, allá vive una gente, aquí vive otra y no se pueden comunicar. Entonces, si su hijo no le pregunta, si su hijo no se le acerca o su hija, es porque usted no ha creado ese puente. No que ese niño es más tímido, que es callado. Le echan la culpa al niño. No. El niño no. Pero afuera no lo es así. Exacto. Puede ser verdad que el niño sea tímido y que no le guste hablar. Pero de verdad, nosotros tenemos todas las herramientas dadas por Dios. Créalo. Dios no es como Faraón, que aumenta responsabilidad y no da paja. Dios nos da de los recursos para que nosotros podamos crear ese clima. Y es nuestra responsabilidad que haya apertura. Que ellos se sientan cómodos con cualquier tema que papá o mamá le presenten. Cualquier tema. Y que uno le dé los principios básicos, tantos conceptuales de la Biblia como prácticos, y que luego le digan, pregunten. Inclusive el mismo altar familiar, usted puede hacerlo de una manera temática. ¿Qué significa temática? Que quizás usted tiene muchos años tomando el libro de los Salmos o tomando cualquier otro libro de la Biblia para hacerlo de una manera textual, por decirlo así, que es tan bueno aprender la Biblia así. Pero hay momentos que usted tiene que hacerlo de una forma temática, dependiendo la edad de sus hijos. Bueno, se sienta con su esposa y dice, nuestros hijos están en una edad que necesitan aprender obediencia. Vamos a buscar ejemplos de la Biblia, vamos a buscarle muchas cosas buenas de la Biblia que le hablen de la obediencia y que le ilustren la obediencia. Si es aspectos del dinero, también, que hay que formarlo también ahí en esa área. Si es aspectos de elegir amistades, la Biblia está llena de ejemplos de eso, de cómo elegir buenas amistades, como David eligió a Jonatán y Jonatán a David, o de malas amistades, como fue Amnón, el hijo de David, que eligió a un primo, y ese primo le dio un mal consejo. Así es. Que al final le ayudó a pecar y le facilitó que lo mataran. Sí. Y podemos usar esas como consecuencia. Con la sexualidad, el libro de Proverbios tiene tantas indicaciones sobre eso. Hijo mío, así se lo dice como un lamento, no solamente para decirle lo malo de la sexualidad, pero decirle también lo bueno de la sexualidad. Ambas cosas aparecen dentro de un contexto matrimonial. Lo bueno que es el libro de Proverbios, el capítulo 5, versículos 18 en adelante, habla acerca de eso. Pero también Proverbios capítulo 6 y capítulo 7 habla acerca de las consecuencias negativas de la sexualidad, sobre todo el capítulo 7, si no mal recuerdo, que habla de aquel muchacho que viene caminando y le sale una mujer alborotadora y lo lleva y lo seduce. Sí. Mira, hijo mío, esto te puede pasar en la escuela, te puede pasar en la iglesia, te puede pasar en la comunidad. Alguien puede venir, hijo o hija, y venir a seducirte. Si tienes un hijo varón, lee el capítulo 6, que dice, andará una persona sobre fuego y no cogerá fuego Tomará un hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Exacto. Entonces le está diciendo, óyeme, si tú te comienzas a calentar mentalmente con alguien, va a llegar un punto que eso va a llegar a tu cuerpo. Te va a quitar la ropa. Sí. Eso de que la ropa va a coger fuego, te la vas a quitar, porque si te está tomando la ropa a fuego, te la vas a quitar. Bueno, si tú comienzas a tener fuego sexual en tu mente y en tu corazón, tú te vas a quitar la ropa y te va a entregar al pecado. Y eso también tiene sus consecuencias. Entonces, tenemos que crear, como bien decía Marcos, ese clima de yo enseño y tú me preguntas. Déjenme dar un ejemplo imaginario, pero posible, muy posible. Supóngase que usted en la noche está teniendo una relación íntima con su esposa y su hijo de 6 años se despertó por una pesadilla y se levanta. Y no voy a decir
abre la puerta, que dicho sea de paso, nunca he entendido cómo en los Estados Unidos la mayoría de las casas, las habitaciones no tienen petillos. De verdad, eso no quiero que nos desviemos por ahí, pero es como que no lo entiendo, porque hay que tener cierta seguridad para evitar que ocurran accidentes. Ahora, él hace así para abrir la puerta en medio de la relación íntima y él llega a escucharlos a ustedes. Y luego el niño de 5 o 6 años le pregunta, papi, ¿qué usted estaban haciendo? La respuesta, usted le puede dar muchas respuestas, pero una respuesta no es, mire, Freco, usted está muy chiquito para estar preguntando eso. No, eso no es una respuesta, porque es precisamente eso de lo que estamos hablando. No coartes la libertad de expresarse, al contrario, aunque te sea incómodo en ese momento, con gracia, con claridad y a su nivel, explícale. Nuestros hijos deben vivir en nuestros hogares sabiendo que papá y mamá siempre están ahí para responder todas sus inquietudes. Cuando nosotros no le contestamos sus preguntas cuando están pequeños, cuando estén más grandes, no es solamente que se la vamos a contestar, es que no la van a hacer. No la van a hacer. Es que no van a preguntar. No lo van a hacer. Pero por otro lado, José, y esto yo pienso que es muy importante, y escuchen bien, padres, porque es muy común. No permitan, padres, que su pasado los anule. Uh-huh. Hay padres que se convirtieron ya jóvenes adultos o más allá. Y entonces ellos recuerdan su vida promiscua. Y entonces ellos sienten como que ellos no tienen la calidad moral para hablarle a sus hijos de pureza, de abstinencia sexual. Porque ¿cómo yo le digo eso a mi hijo cuando yo sé? Bueno, pero perdón, eso es una buena oportunidad para tú decirles, cuando yo estaba perdido, yo hice todos los pecados que yo te quiero evitar a ti, porque no llevan a nada, no satisfacen y dañan la vida de uno. Uh-huh. Y sobre todo son pecados contra Dios. Sucede con padres que sus hijos tienen 14 años. Y vienen a decirle que les gusta a la muchachita tal o el muchachito tal. Y ellos, en lugar de decirles, mira, qué bueno, eso es muy natural, pero tú no puedes hacer nada con eso, ellos empiezan a darle calor. Sí, no, pero tú puedes ser amigo especial. Y después andan diciendo que tiene un noviecito. Y cuando uno le dice, mi hermano, pero eso no tiene sentido. Ah, pero que yo sé, yo estuve ahí. Ya yo desde los 11 tenía yo noviecitas. Sí, pero tú no tenías primero padres que te instruyeran que tu hijo tiene ese privilegio. Segundo, tú no eras creyente, tú no tenías el conocimiento. Tus hijos tienen el privilegio de tener el conocimiento. Amén. Así que no permitan que su pasado les anule. Eso es incorrecto. Así que, de hecho, ¿saben qué? A veces pensamos, los padres a veces piensan que tienen que ser casi perfectos para instruir a sus hijos, o que la autoridad de ellos y su enseñanza está soportada en su en que son inmaculados o impecables. No, mis hermanos, dígale a sus hijos, ¿sabe qué? Sobre todo cuando están jóvenes y usted lo ve que están luchando con sus deseos sexuales, dígale a sus hijos que usted lo entiende, porque usted no solamente ha luchado, sino que todavía aún casado hay situaciones donde usted lucha. Claro. No, pastor, pero ¿cómo usted le va a decir eso? Él va a decir que usted es un depravado. No, él va a saber que soy un humano, que soy un pecador perdonado, pero que sigo siendo pecador. Y yo siempre he sido partidario, lo hemos dicho aquí, Marcos, que dependiendo de la edad, nosotros, y con mucho cuidado, nosotros podemos compartir fracasos. Claro. Fracasos. Para enseñarles. Fracasos, decirle, mira, mijo, te quiero compartir mis fracasos. Sí. Mi papá a mí nunca me dijo tal cosa, mi mamá nunca se sentó conmigo. Y por eso yo hice lo que no debía hacer. Uh-huh. Por eso me pasó esto, por eso sufrí esto, por eso vino aquello. Así mismo. Por eso vino lo otro. Cuando los niños, hay un principio, Marcos, en consejería secular que habla de que los hijos tienen que aprender a humanizar a los padres. Eso significa que ellos tienen que verlo como personas humanas que pueden cometer errores, pero los errores son la mejor herramienta para que un hijo pueda aprender buenos principios. Correcto. Los errores que tú has cometido. Uh-huh. Los chinos dicen que tu mejor maestro fue tu último error. Entonces, no es solamente para ti, uh-huh. Es también para nuestros hijos.
Y le puede leer versículos, por ejemplo, como dice Primera de Corintios, el capítulo 10, dice, tú le dices, mira, la Biblia dice, estas cosas nos sucedieron para que nosotros no practiquemos lo mismo, no nos pase lo mismo. Déjeme compartirle esto, porque esto me trajo problema a mí. Esto sí, dice la mamá, y a mí también. Y yo hice esto. Así mismo. Y yo hice lo otro. Dentro de un marco, ¿verdad? Cuando ellos tengan la madurez, ¿entiendes? Claro. Que tengan la madurez. Claro, es que algunos padres, es que Mira, de verdad, pensamos incorrecto. Imagínate una madre piadosa, una mujer casta, respetuosa y todo, pero que antes de convertirse tuvo un desliz y metió la pata. Es como muchas madres dicen, pero eso jamás se lo cuento yo a mis hijos. Pues mira, ¿tú sabes qué? Yo pienso que es muy útil en algún contexto que tú se lo cuentes. En algún momento y en algún contexto. Que tú se lo cuentes. Marcos, Tú, no solamente que tu imagen va a crecer delante de ellos, sino que tú vas a ganar su confianza para que ellos también te expresen con lo que están luchando y quizás en las áreas que han caído. Marcos, es que tú encuentras padres, hijos que dicen, yo me voy a casar a los 22 años. Y la mamá le dice, pero mira, si a los 22 años tú no has terminado tu carrera en la universidad y estás preparado o preparada, no debes pensar en casarte. Pero mami, tú no puedes decir eso, papi, porque ustedes se casaron a los 20. Bueno, siéntate ahí. ¿Tú sabes por qué no casamos a los 20? Porque por no respetar los principios divinos de que la sexualidad es el matrimonio, nosotros cometimos ese pecado y salimos embarazadas de ti y por eso tuvimos que casarnos y tuvimos muchos problemas. Al principio no teníamos para comprarte los Pampers, para comprarte la leche. Tuvimos que vivir para la casa de mi mamá. Así mismo. Tuvimos que José. terminar la universidad duramente. No te pudimos dar la calidad de vida. Así. No fue hasta el séptimo y octavo que te pudimos poner en un colegio cristiano. Porque no teníamos dinero porque lo hicimos mal. Nosotros cometimos esos errores, ustedes no deben cometer. Y de eso, que te queremos librar. ¡Wow! Sí, ¡Wow! sí. ¿Cuánto que le va a agradecer? Y cuánto lo va a asimilar. Es una enseñanza tremenda. Y van a valorar a sus padres. Claro, lo van a valorar. Claro. ¿Hay otro aspecto más práctico? Claro, José. En tercer lugar, debemos ser ejemplo en todo. Evidentemente, mis hermanos, cuando hablamos de ser ejemplo, no estamos hablando de tener relaciones íntimas como esposo delante de nuestros hijos. Eso se cae de la mata, ¿verdad? Creo que nadie va a malinterpretar eso. Pero estoy hablando de que ellos deben ser testigos de un trato amoroso entre papá y mamá. Y voy más lejos, José. Ellos deben de ser testigos de que mamá le gusta a papá y papá le gusta a mamá. Y uno dice, ¿pero y cómo así? Mira, José, de verdad, hay una especie de mirada que tú ves en los novios, por ejemplo. Seguro que te ha pasado que tú estás en un grupo y hay novios y están sentados uno enfrente al otro y tú los atrapas a ellos en un intercambio de miradas, que tú puedes decir, eso es subjetivo, pero tú dices, esos son miradas de novios, esos no son miradas de amigos. Hay algo ahí. Exacto. Y a veces bromeo con los padres diciéndole algo como esto. Es una broma, pero me van a entender. ¿No le ha pasado nunca en su casa que por un poquito sus hijos lo agarran con las manos en la masa? ¿Qué significa eso? Que usted normalmente, su esposa le pasa por al lado y le da un pellico aquí, le da una agarradita allí. Es una forma de que usted vive enamorado de su esposa, de todo lo que su esposa es, incluyendo su cuerpo. Mira, una vez, como lo bueno es que, mire, déjeme decirle algo. Todas estas instrucciones que ustedes están recibiendo por la gracia de Dios, de nosotros, son instrucciones de lo que nosotros hemos leído en la Biblia, lo que hemos leído en los libros, lo que hemos oído en las consejerías, pero yo estoy seguro que también es en el mismo caso de Marcos, es lo que nosotros hemos vivido en nuestros hogares. Sí. Mire, hubo una época de mis hijos que yo le daba unos besos a mi esposa en la mejilla que sonaban, yo vivía en una cuarta planta, que se sonaba en la primera planta. Y era de una manera intencional para que mis hijos me oyeran y me vieran. Yo recuerdo que en una ocasión le di un beso tan prolongado que mi hija me voció y me dijo desde su cuarto, ¿te la vas a comer, mami? Así mismo me dijo, ¿te la vas a comer, papi?
Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Uno tiene que crear ese clima y uno tiene que mostrarle el ejemplo. Y esto incluye ser ejemplo de modestia. Así es. O sea, al mismo tiempo que ellos saben que, es más, que ellos mismos llega un momento que van a entrar a la habitación y ellos mismos digan, déjame tocar, no vaya a hacer cosa que yo atrape a papi y a mami fuera de base. Un pastor amigo nos contó en una conferencia de pastores que él comenzó a besar en la boca a su esposa en la cocina, pero que no había nadie. Y el hijo vino, abrió la puerta, ellos no se dieron cuenta, estaban tan inspirados y se pusieron, es un norteamericano, se pusieron colorados cuando se dieron cuenta de eso. ¿Y sabe lo que le dijo el hijo? No está mal para 120 años combinados, porque ya tenía 58 y él 62. Muy bien, eso habla también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es tiempo de nuestra primera pausa. Quédese con nosotros, por favor, y esperamos seguir tratando estos temas tan importantes. Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este. José, la verdad es que me emociona ese testimonio que tú diste porque lamentablemente muchos matrimonios de esa edad ya hace tiempo que ellos se olvidaron de lo que es la expresión física, de lo que es la sexualidad, de lo que es el deseo el uno por el otro. Y eso no tiene por qué ser así, a menos que haya una razón orgánica real. Y que puede haberlo, pero... Marcos, y es que cuando el papá y la mamá tienen en mente constantemente la instrucción, como dice la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que le enseñarás al acostarte, a levantarte, no es solamente los 10 mandamientos, claro, es la práctica de ellos, sí, y de todos los mandatos. No es solamente la enseñanza oral, es también la enseñanza aplicada ejemplar en su propia vida, aplicada en su propia vida. A mí me gusta mucho algo, Marcos, que es cuando en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 8, cuando Isaac y Rebeca vivían con Abimelech, dice la Biblia que un día ellos habían dicho de que Rebeca era su hermana para evitar que lo mataran. Pero dice la Biblia que una vez Abimelech vio por la ventana a Isaac que acariciaba a su mujer. La acariciaba. O sea, era como algo público. Era algo como público. Y era algo que pareciera como que si fuera una práctica permanente de ellos, que no pudieron recordar que lo que habían dicho era que eran hermanos. No pudieron olvidar eso, se le olvidó eso. Y fueron atrapados. Y fue Dios que creó esa coincidencia para que entendieran que ellos no necesitan ese tipo de recursos para que Dios los cuide y los guarde de las amenazas de esas culturas. Y por lo tanto, nosotros necesitamos siempre crear ese ambiente, como tú dices, de besos, de abrazos, con nuestros esposas. Pero algo que yo quiero recordarles, que yo aprendí también, a besar, abrazar y decir que tú le amas a tu hija. Porque una niña que tiene un hombre, a mí me enseñaron, que tiene un hombre en su casa, que le dice que la ama y que la besa y que la abraza, no va a tener necesidad de entregarse en los brazos de un hombre que no es su esposo y no es su esposa, porque la mayoría de las veces las niñas se entregan a cambio de recibir atención, placer de un varoncito. Así es. Esto no es psicología, esto es la vida. José, esto es la vida. Anoche hablaba yo a padres y les decía exactamente eso mismo. Le decía a los padres, a los varones, padres varones, abracen y besen a sus hijas desde pequeñitas. Cuando tengan 15 años, ellas no van a estar desesperadas por el amor de un hombre,
porque tienen un hombre que les da amor. Claro, no de la manera en que se lo va a dar un esposo, pero suple esa necesidad, porque hombres y mujeres somos diferentes. Aún lo que significan las relaciones íntimas para un hombre y para una mujer es diferente. Ambos Claro. lo disfrutan, pero es diferente. Para el hombre es un poquito más animal, para la mujer es más un asunto romántico, de cuidado, de ternura, de expresión, de importancia. Y tenemos que ayudarlas a crecer con esa concepción. Yo recuerdo, José, para hablar un poquito de lo que es ese clima y de ser ejemplo de que papá y mamá se quieren y se aman y se disfrutan del uno al otro sin necesariamente tener que ellos ver lo que no tienen que ver. En una ocasión yo estoy entrando a la habitación de mi esposa y mía, y mi hija mayor estaba arreglando la ropa. Y dio la coincidencia que en el momento que yo entré, ella estaba doblando una ropa interior de mi esposa bastante pequeñita. Y entonces, antes de doblarla, ella parece que era la primera vez, porque como niña no usa ese tipo de ropas. Así que era la primera vez, y yo entro en el mismo momento que ella se encuentra con eso, y curioso, la levanta y se queda así mirándola. Y dice: papi, ¿y esto es de mami? Y yo con una sonrisa le digo: sí. Y ella se queda pensando y me dice: echa, papi, te va a ir bien. Y entonces ahí pudimos reírnos ambos. Ese escenario, esa escena no ocurre cuando hay tabúes en la casa. Pero ella ya estaba enseñada. Claro. Esa es la diferencia. Eso ella estaba es. enseñada. Ese es el punto. Y le estás regalando, con ese ejemplo, una buena esposa al hombre con quien ella se casó. Exactamente. Se la está regalando. Así mismo, porque no va a tener tabúes en eso, va a disfrutar plenamente como Dios espera y como Pero Dios hablando manda. acerca de tabúes, Marcos, el cuarto aspecto que hay que tratar es la cultura. Porque la cultura hoy en día está enseñando de que hay que desmontar todos esos tabúes. Pero ellos llaman tabúes a lo que nosotros llamamos principios. Sí. Pero la cultura está creando unos principios que sí para nosotros deben ser tabúes. Claro. O sea, ¿cómo tú explicas eso? Claro. No, por eso es la importancia de nuestra instrucción. Es impresionante para mí cómo en estos días apareció en la prensa una relación triple aprobada en un estado, en un país, aprobada por las leyes, una trilogía. En otras palabras, se casaron entre tres. De verdad, José, nos estamos volviendo locos. Entonces, ellos dirán: no, por eso son tabúes de ustedes. No, eso no son tabúes, esos son principios, porque Dios dijo que es un hombre y una mujer. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros en eso. Volviendo al aspecto de ser ejemplo, tenemos que tener cuidado de ser también ejemplo de modestia. O sea, nuestros hijos no deben de estar viendo nuestra desnudez. Ahí volvemos otra vez a lo que el mundo piensa y a lo que la Biblia enseña. Hay psicólogos que recomiendan bañarse desnudos con sus hijos. Bueno, pero no hay necesidad de eso. Y no es porque el cuerpo del hombre o de la mujer sean pecaminosos per se. Es un principio sencillo. Es que ese cuerpo está reservado para su futura esposa y para su futuro esposo. Es tan sencillo como eso, José. Entonces hay que tener cierta modestia. Ahora vamos a entrar en asuntos todavía más prácticos todavía, José. Y es evitar la simpleza y eso que tú dijiste, la influencia de la cultura. Vamos a ser más específicos. Por ejemplo, aquí hay un refrán que quizás no tenga sentido en otros países, pero a veces los padres dicen: bueno, los demás que guarden sus gallinas porque mi gallo anda suelto. En otras palabras, traducción: a los padres de niñas y de jovencitas que cuiden a su jovencita porque mi hijo varón anda por ahí y él anda en plan de conquista. Pero tú no puedes comprar ese estereotipo. Eso en el mundo tú puedes decir, bueno, es entendible en el mundo que no tienen parámetros bíblicos. Pero ¿cómo? No. Tú debes de enseñar a tu varón desde jovencito el respeto a las jovencitas, el respeto a las niñas, y que cuando él vaya a estar listo, entonces él va a conquistar a una y solo una con el propósito de conocerla mejor y casarse.
Marcos, yo tuve una experiencia al principio de mi ministerio angustiante. Yo oí a un papá decir eso. Yo lo oí. Wow. Miembro de la iglesia. Wow. Tiene 4 hijos varones y 3 hijas. El tercero de ellos, a los 15 años, muy elegante el muchacho, una mujer de 20 y tantos, le puso el ojo en el barrio, lo sedujo, se lo llevó a su casa. El muchacho con unos 15 años, la embarazó. Uf. Y esa mujer comenzó a demandarle a este muchacho que mantuviera a esa muchacha. Bueno, Marcos, ese fue la angustia que le vino a ese muchacho. La ansiedad. A los 15 años. La angustia, la depresión, la ansiedad que le causó, la presión, lo hizo que fue el único en su familia que nunca se graduó. Yo lo veo, estamos hablando que eso hace más de 35, 34 años. Yo lo veo en la calle y tengo que llevármelo a la oficina. Ya él tiene que tener sus 50 años. Yo tengo que llevarlo a la oficina a consolarlo porque todavía él está sufriendo. No por eso, sino porque se descompensó mental y emocionalmente. Al punto de hoy que tiene como 5 matrimonios. Uf. Y ese muchacho nunca ha superado el daño mental y emocional que eso le causó. Él es responsable, pero el culpable final o el culpable detrás es su papá. Bueno, Marcos. Es su papá. Entiendo lo que tú dices, pero yo creo que el responsable total es el papá, Marcos, porque nuestros hijos, si tú, como pasa con mucho, ¿verdad? Hay muchos hombres que roban y llevan a sus hijos menores a entrar para robar porque lo ponen de noche a entrar por unos espacios. Huequitos que nada más caben pequeños. Entonces, al final, el responsable es el papá. Uh-huh. Y con ese tipo de filosofía, un menor de edad, no sé si me entiendes. Yo entiendo lo que tú dices, lo entiendo. Pero Marcos, es que el muro de contención de nuestros hijos somos nosotros. La cultura, la sociedad perversa, aún nos quiere pasar por encima. Pero imagínate cuando nosotros mismos le damos una licencia para pecar a nuestros hijos. Porque él le dio una licencia para pecar a sus hijos. Se la dio. Y ese fue el daño que le causó a este muchacho hasta el sol de hoy. Tristemente, muchos padres cristianos son muy simples. Permítame mencionar otro aspecto de esa simpleza. José, para mí es sorprendente que niños de 9, 10 años anden con celulares inteligentes, con acceso a internet. Y los padres como si nada, peor aún, cuando son de cierto nivel económico, están en competencia de quién tiene el modelo más moderno. Por favor, es que un celular hoy debe de cumplir la función para que un celular es creado, para comunicarse. Pero ¿cómo tú pones en manos de tu hijo un celular con internet abierto, donde puede ver de todo? Muchísimos padres no tienen ningún inconveniente en que sus hijos tengan un televisor en sus habitaciones. Pero que ustedes ven todo pecaminoso. No estamos diciendo que tener un televisor en las habitaciones es pecaminoso. Estamos diciendo que es peligroso e insensato. Es no conocer por un lado la naturaleza humana y no conocer por el otro lado lo que pasa por la televisión. Oye, es peligroso para un adulto. Es peligroso pasar para un mucho adulto. Tiempo en la televisión. Yo leí de un siervo del Señor, que en un momento vivía dando conferencias y en un momento tomó la costumbre de cuando llegaba a un hotel pedir que le sacaran el televisor. Y la gente se quedaba extrañada y decía, pero señor, sencillamente no lo prenda. Y él decía, yo no voy a explicar porque no me van a entender, sácamelo. ¿Por qué? Porque tú sabes, José, que hay momentos donde uno está más frágil que otro. En este momento estamos aquí muy lúcidos y no se nos va a ocurrir ver algo inadecuado.
Pero cuando tú llegas explotado de una conferencia, que tú te tiras y tú te pones a ver noticias y en medio de la noticia te pasan un anuncio o te pasan a un programa inadecuado, uno está frágil. Bueno, déjame decirte algo y no me avergüenza en el sentido de que me ha pasado. Yo decidí, cuando me ponen en un hotel a predicar y mi esposa no va conmigo, no prendo el televisor. Ni para noticias, ni para deporte, ni para nada. Te diré, ¿y por qué? Porque me llegó a pasar ver cosas inapropiadas. No te voy a decir que puse una película pornográfica que alquilé. Gracias a Dios, yo nunca he hecho eso. Pero viendo una película, viendo algo solo ahí, vi algo, para mí algo inapropiado. Inapropiado, inadecuado. Pero para mí lo inapropiado es lo menos inapropiado para otro, porque yo entiendo que eso me lleva a lo totalmente inapropiado. Claro. ¿Sí me entiendes? Te entiendo perfectamente. O sea, yo dije, no lo voy a hacer. Te entiendo perfectamente. Entonces, si nosotros tenemos ese cuidado, ¿cómo no lo vamos a tener con nuestros hijos? ¿Cómo no lo vamos a tener con ellos? Así es, así es. Vamos a avanzar un poquito porque no quisiera que el tiempo se nos fuera sin que toquemos todos los textos. Por otro lado, hablando acerca de la simpleza, otro aspecto es el de los padres permitiendo relaciones de noviazgo en adolescentes. Y es tan grande eso, José, que estoy seguro, 100%, que alguien me está oyendo y está diciendo, pero, y también eso es malo, pero este pastor sí está exagerando. Mis hermanos, ¿cuál es el propósito del noviazgo? El propósito del noviazgo en las Escrituras es conocer a la otra persona mejor con la meta de ver si puede casarse con esa persona. Dicho de otra manera, el que entra en un noviazgo pero no tiene como meta el matrimonio, ese noviazgo no tiene sentido. Pregunta, un joven de 15, 16, 17 años, ¿está listo para casarse? No lo eleve de categoría. Dijiste un joven. Un adolescente. Exacto. Un adolescente de 15, 16, 17 años, ¿está listo para casarse? Ni moral, ni espiritual, ni económica, ni profesional. De ninguna manera. ¿Y qué hacen entonces los creyentes? Pero para que lo tengan por ahí, Marcos, es mejor que lo tengan aquí. Así que dicen. José, yo tengo que confesar públicamente que aunque yo, cuando me dan ese argumento, por fuera me quedo tranquilo como si nada, por dentro me molesta, me enardece. Porque qué argumento tan fuera de lugar. Para que lo hagan fuera, que lo hagan aquí. No, que lo hagan aquí con mi apoyo. No, si ellos lo quieren hacer fuera, escondido de mí, yo no puedo controlar eso, porque yo no puedo ponerle un GPS a mi hijo y estar todo el tiempo arriba de él. Pero no le puedo dar el apoyo. Ese es un argumento. Eso es como decir, bueno, pero para que las personas sigan fumando marihuana escondido, vamos a legalizarla. Sí. Porque como quiera se hace. Es lo mismo que el aborto. Mi hijo me dijo un día, Marcos, el varón tendría como 15 años. Me dijo, ay papi, mira, hay una jovencita en la iglesia ahí que me agrada, de verdad. ¿Y quién es? Tal. Oh, wow, una buena muchacha esa. Tremendo, tiene buen gusto, no sé qué. Y comencé a ir detrás de él. Tranquilo. Porque yo quiero afirmar que él se interese por personas del sexo contrario. Y está funcionando bien. Sí. Y que es normal que a esa edad ya eso le despierte eso. Y después que duramos un buen rato, que él estaba emocionado conmigo porque yo estaba feliz de eso. Yo le dije, papá, pero tú no puedes tener novia ahora. Exactamente. Pero tú me estás diciendo, sí, tú puedes mirarla y hablar con ella y conversar en la iglesia y todo, pero ni tú no estás listo. Otra cosa es, pero yo te prohíbo que tú tengas una novia. Hay que tener cuidado también con eso. No, mijo, no. No es tiempo para eso. Sí. Ese tiempo, o sea, presentárselo de esa manera. Sí, porque como, mi amor, qué bueno, porque eso es lo natural. Sí. Solamente que sepas que tú no puedes hacer con eso nada ahora. Sí. O sea, tú no puedes hacer nada con eso. Y explicarle por qué. Tú no estás listo. ¿Saben lo que pasa? Oye lo que hacen los padres cristianos. Cambian la nomenclatura. No, él no tiene novia, es lo que son amigos especiales. Ay, por favor.
Otra cosa que de verdad detesto. No, pero él tiene una noviecita, él tiene un noviecito. Es que, como decíamos fuera de micrófonos hace un rato, tú y yo, José, es que la traducción de eso, ¿sabes cuál es? Él tiene un novio, pero no es algo serio. Bueno, pero si no es algo serio, pues entonces no lo permitas. Le está dando un mal mensaje. Le está dando un mal mensaje. ¿Saben por qué? Porque, oigan lo siguiente, no importa quién usted sea, no importa qué tanto usted ame al Señor. El noviazgo es una relación importantísima para llegar a un matrimonio, pero es una relación que siempre tiene sus peligros. Siempre tiene sus peligros. Aunque sea con la edad correcta. Y si no tiene los peligros, entonces también es un peligro. José, ¿tú te sientes tranquilo cuando un joven es novio de una joven y cuando tú le dices que tiene que tener cuidado, él te dice, no se preocupe, pastor, que a mí eso no me llama la atención? Tú te quedas, o sea, eso para ti, tú dices, ay, mi hijo, qué bueno, así es que yo lo quiero. No, tú dices, no, pues espérate, aquí hay otro problema. Aquí hay otro problema. Te tiene que llamar la atención. Exacto, tiene que llamar la atención. Lo natural. O sea, es un problema que tú desees demasiado casarte para tener relaciones íntimas. Eso es un problema. Pero también es un problema que tú no desees tener relaciones íntimas. También es un problema y algo no está funcionando bien. Y que tenga un noviazgo de 7, 8 años. Esos noviazgos son peligrosísimos. Fíjense, porque a veces las personas malinterpretan. Nosotros no estamos diciendo que es pecaminoso tener un noviazgo adolescente. No estamos diciendo que es pecaminoso tener un noviazgo largo. Estamos diciendo que es peligroso, que no tiene mucho sentido, que no vale la pena. Porque la historia que tú y yo estamos cansados de escuchar como pastores es: ay, metieron la pata. No sé si eso se usa en otros países, pero ay, fallaron, fornicaron. ¿Por qué? Porque no estaban listos. Y Marcos, no se lleven de que ellos son... No, esos son muchachos cristianos. Ese es el hijo del pastor. Sí. Esa es la hija del pastor. No se lleven de nada de eso. Perdón, una pregunta. Ya el tiempo se nos ha ido, pero una pregunta. ¿El hijo de un ingeniero es un ingenierito? No. No, ¿qué tiene que ver? O sea, es hijo del pastor. Ajá. Pero el hijo del pastor puede ser terrible. Claro que sí. Además, el pastor es el pastor. El hijo del pastor. No el hijo del pastor no es el pastor junior. No. O sea, son conceptos inadecuados. Y el pastor tiene que cuidar como el que más a su hijo, como todo padre tiene que cuidar a su hijo. El tiempo se nos ha ido. Simplemente permítame mencionar algo y con esto concluimos. Y lamentablemente no puedo desarrollarlo. Si su hijo está en edad de noviazgo y usted evidentemente lo aprueba, no sea ingenuo, póngale reglas claras. Claro. Póngale reglas claras. Aunque sean los dos cristianos. Aunque sean los dos creyentes. Ay, no, pastor, pero que un besito en la boca no es nada. Bueno, no es pecaminoso per se. Pero óyeme, un diabético que todas las tardes se le ocurra irse a leer el periódico en una repostería, es como que tarde o temprano se va a comer un dulce y ¿entiendes? Entonces, está bien. No es nada per se, pero ¿y a qué conduce? Bueno, que el Señor nos ayude y les ayude a ustedes a ser francos, abiertos, sinceros, bíblicos y espirituales. Y prácticos. Al enseñar sexualidad a sus hijos con todo lo que eso implica. Gracias a Dios y gloria a Dios por su palabra que nos habla de todas estas cosas. Que el Señor les bendiga y los esperamos en una próxima entrega de su programa Hombres de verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.